lo primero voy a confesar un error que he cometido hoy. Imaginaos que estáis preparando unos pasteles muy buenos para vuestros amigos, le vais a convidar a unos pasteles riquísimos, estáis en el horno, y justo antes de hacer los pasteles leéis un artículo sobre los daños que hace el azúcar en la salud. Me ha pasado algo parecido. Después de comer me he visto un vídeo que hablaba, era un vídeo que se llamaba, bueno, no me acuerdo. Ah, sí, eh, bueno, no recuerdo, pero era un vídeo que criticaba las claves de cómo vender la felicidad, o algo así. Que criticaba lo que es la industria de la felicidad. Tal. Y claro, me ha dejado es un vídeo que me ha dejado muy infeliz, me ha dejado hecho polvo porque justo cuando iba a hablar sobre la felicidad me veo una crítica sobre ello. Cosa que tampoco está nada mal, porque tenía cierta razón, pero también se equivocaba, porque mezclaba lo que es la industria de la felicidad, el negocio que hay alrededor de estos asuntos, con la ciencia de la felicidad, que es otra cosa totalmente diferente. Bueno, y dicho esto, vamos a comenzar. Dicen que los buenos oradores siempre comienzan con una pregunta, ¿no? Pues yo no soy buen orador, así que nada. Me ha salido mal. Veamos. El tema de la felicidad y el bienestar, cuando Enrique en la última reunión me declaró voluntario para hacer esta charla, elegí este tema. Y en principio yo, bueno, pues con muchas ganas y tal, pero me encontré con un problema. Digo, voy a empezar describiendo qué es la felicidad, qué es el placer, qué es el bienestar, intentar diferenciar los distintos aspectos del asunto. Pero me resultó bastante complicado, porque hay muchas definiciones y cada uno tenemos una forma de entender lo que es la felicidad. Y según la entendamos, podemos llegar a conclusiones muy diferentes. Entonces me gustaría, imagino que tenéis papel y bolígrafo, ¿no? Para que en algún momento podáis apuntar cuál es vuestra forma de entender la felicidad, cuál es vuestra definición de la felicidad. En mi caso, yo la entiendo así. Pienso que todas las personas, en un principio, somos felices, no nacemos felices, habrá gente que no esté de acuerdo, pero yo no he visto nunca un bebé que no sea feliz de por sí. Un bebé puede estar enfadado, puede estar hambriento, puede estar tristón, pero su naturaleza de base es ser feliz. Es posible que ante algunos problemas, algunas desgracias, esa felicidad se vea atenuada o se vea, sobre todo si el bebé no tiene contacto humano, ¿no? Eso se puede romper. Pero en principio venimos preparados para ser felices y la felicidad no es algo ni que se compra, ni que se busca, ni que podemos buscarla, pero no la vamos a encontrar en ningún sitio fuera de nosotros. Pero sí podemos hacer que nuestro entorno nos despierte la felicidad. La felicidad puede estar dormida, puede estar oculta, puede descansar, pero está ahí siempre. Y lo único que tenemos que hacer es disfrutarla, vivirla. Ya veréis, no es tan fácil, no lo es, pero está ahí. Y vamos a comenzar con esta imagen. Es una imagen un poco curiosa para empezar una charla sobre felicidad. Cuando un psicólogo habla de felicidad, pues uno se espera una imagen como esta, ¿no? Incluso cuando a medida que va avanzando la charla, pues se puede convertir en esto. Pero vamos a empezar por aquí. Esta imagen de la izquierda es un grabado de una obra literaria que se llama Justín. Justín y los infortunios de la virtud. Y es casual, ¿eh? Yo tenía preparado la exposición mucho antes de que llegara la tormenta Justín que la tenemos ahora. O sea, no, no tiene nada que ver la borrasca, no sé si sabéis que hay una borrasca que se llama Justín, con esta imagen, ¿no? Y esta obra literaria, imagino que muchos la conoceréis, está escrita por el señor que está al lado, que se llamaba, que era el Donatien Alphonse de Sade, el conde de Sade,
que más popularmente se le conoce como Marqués de Sade, y que ha dado lugar incluso su obra dio lugar incluso a una palabra que es el sadismo, al disfrute al displacer y al disfrute sexual con el placer ajeno. O sea, Dios no. Y puede ser bastante extraño comenzar una exposición hablando de este señor y con esta imagen. Pero yo creo que es el exponente máximo de una de las formas de entender la felicidad. Hay más y ya lo veremos. Que es el hedonismo. Buscar la felicidad a través del placer. Como es evidente, con este ejemplo, el extremo no lleva precisamente a la felicidad, sino puede llevar justo lo contrario, ¿no? Este señor, en sus obras, aparte de alimentar mucho las fantasías sexuales del lector, también incluía en los personajes discusiones filosóficas. Él era admirador de Voltaire. De hecho, Agustín, los infortunios de la virtud, puede estar inspirado en Cándido de Voltaire. También menciona mucho a Spinoza. Y en sus personajes, él hablaba, en la boca de sus personajes, él hablaba de dejarse llevar por las pasiones y por el placer, independientemente de todo lo demás. Para él la mayor ley era simplemente conseguir el placer propio, personal, el más egoísta del mundo, sin importar lo que le ocurrieran a los demás. La forma más extrema de ser hedonista, incluso llegando al placer, al dolor y todo esto de cosas. Y existe, podía hablar de Epicuro, que sería un poquito más lógico y más moderado, ¿no? Pero como no se me da muy bien la filosofía, pues he empezado con lo más extremo. Porque vemos también que el placer, búsqueda del placer, veremos que es necesaria, que es imprescindible para la supervivencia, pero también tiene sus defectos. Y es una buena forma también de verlo, de mostrarlo. Y existe la forma contraria, ¿no? Esto sería placer, la felicidad hedónica, lo que se buscaría con el placer. Y existiría la felicidad eudamónica, que es lo contrario. Conseguir la felicidad a través del desarrollo personal y de llegar, pues, de llegar a la sabiduría, a lo más interno, a desarrollarte como persona, al crecimiento, al logro de objetivos más profundos, ¿no? Sería la contraria, ¿no? Un ejemplo podría ser el budismo, ¿no? Bueno, no, esta imagen no es más adecuada a esta. El budismo y también el estoicismo y otras filosofías también. Esto se da tanto en Occidente como en Oriente. Allá donde nos vayamos vamos a ver estas dos formas de entenderlo con sus variedades, ¿no? En el budismo pues hablan de eliminar los placeres, justo lo contrario de lo que hablaba del Marqués de Sade, justo lo contrario es evitar el deseo para evitar el sufrimiento. Porque cuando deseas, sufres porque no has alcanzado porque deseas, o sufres porque pierdes lo que has conseguido. En cualquier caso, el deseo, según los budistas, lleva al sufrimiento, más, ¿no? Y en el estoicismo, algo parecido, en el estoicismo hablarían de que no es, de que el sufrimiento o la felicidad no dependen de lo que te ocurra, sino de cómo lo interpretes. Yo veo relación entre ambos mundos, ¿no? Estas dos formas de entender la felicidad están presentes, pero son de tipo más de felicidad personal. Y hay otra que a veces no se habla tanto y no tenemos tanto en cuenta, aunque todos sabemos que existe, que es esta. El ser humano es un animal social y necesitamos del contacto humano. Podemos disfrutar también de la soledad, no es incompatible, pero siempre necesitamos la conexión con los demás, sobre todo al inicio de nuestras vidas, y es una de las mayores fuentes también de estrés, pero sobre todo de felicidad. La felicidad es algo que se comparte, no solamente que se disfruta. Entonces, nos encontramos con esto, los tres elementos. Esto es una sobresimplificación, está claro, si no luego no me regañáis, ¿no?
Pero estas tres sustancias, las tres moléculas, se han asociado en diferentes ocasiones con la felicidad. La hormona de la felicidad, el neurotransmisor de la felicidad. Tal. Y podríamos encontrar paralelismo con estas tres formas de entender la felicidad, ¿no? La dopamina iría implicada con los con, con la búsqueda del placer, la evitación del dolor. Bien, sé que no encaja bien con la imagen de Mercedes, pero bueno, vamos a entender por qué. Estas sustancias no se dan por sí mismas. Hay muchas más sustancias, hay muchas más neurotransmisores, más hormonas que están implicadas, funcionan al mismo tiempo, tienen diferentes funciones en el organismo. Esto es una sobresimplificación, vamos a recordarlo. Pero, vamos, la dopamina estaría implicada en los mecanismos de recompensa que nos hace a los humanos y al resto de animales acercarnos a aquello que nos da resultados positivos y alejarnos de aquello que nos es aversivo, ¿no? Y eso es muy importante para la supervivencia, para la lenguaje. Tiene sus defectos y tiene sus excesos, por eso también la imagen, que sería, por ejemplo, puede llevarnos a la adicción, pero ya veremos cómo no es necesario llegar, podemos disfrutar de la vida y de los placeres sin necesidad de llegar a los extremos y encontrar una adicción, ¿no? En el caso, se ve a ver, se ve el puntero. Sí. Vale. En el caso de la serotonina, que también estaría implicada en más cosas, ¿no? Por ejemplo, el acto sexual estarían las tres hormonas estarían implicadas. En el caso de la serotonina, diríamos mantener un nivel de felicidad, de estado de ánimo alto. Y la oxitocina, aparte de lo conocido en los partos, como hormona para conseguir el parto y tal, es la hormona que segregamos cuando estamos con amigos y tal, y sobre todo también, por ejemplo, después de hacer el amor también hay un pico de oxitocina muy alto y nos hace conectarnos con los demás. Y para ello hay una base, que es estar sano y tener los recursos mínimos necesarios. ¿Esto es necesario para ser feliz? Bueno, pues sí y no. No necesariamente tenemos que tener todos estos elementos para ser felices. Recordemos que la felicidad es aquello que ocurre cuando nos tratamos de sentirnos desgraciados. Vamos a hablar, he hecho este gráfico, espero que se entienda. No me ha salido muy bien. A ver si vemos. Digamos, en el ser humano puede convivir tanto el afecto positivo como el afecto negativo. El afecto positivo serían aquellas reacciones a eventos que nos parecen, que nos despiertan a nosotros emociones agradables, las que buscamos normalmente. Y el afecto negativo sería aquellas sensaciones que tenemos, reacciones que tenemos ante eventos que nos resultan desagradables, tanto internos como externos. Y las dos conviven. No está todavía resuelto si es una sola dimensión del efecto positivo y negativo o son dos dimensiones. Por utilidad y porque yo lo creo así, ponemos las dos dimensiones, ¿no? Y vemos que si nos ocurre un evento que llamamos positivo, habrá un pico de alegría, de felicidad, de emociones positivas. Bajará algo el afecto negativo por influencia de la otra, pero no tiene por qué coincidir exactamente en el tiempo, pero bajará algo. Y sin embargo, en la felicidad, un nivel de bienestar general, la sensación subjetiva de bienestar, va a ser influida por este efecto positivo, pero en muy poca medida, mucho menos de lo que podríamos esperar. Normalmente cuando esperamos conseguir algún logro, nos imaginamos que va a ser algo espectacular, que cuando yo consiga esa casa que quiero, voy a ser muy feliz. Bueno, vas a ser feliz un rato y mucho menos de lo que te esperas. O sea, el efecto sobre la felicidad general va a ser muy pequeño. Pero en el caso de los eventos negativos es lo mismo.
eh, va a bajar tu efecto positivo algo, porque va a subir mucho las emociones negativas, va a bajar el efecto positivo, pero no tiene por qué bajar del todo, cuidado, puedes tener. Y la felicidad va a bajar algo, pero muy poco tiempo y en muy poca medida. Mucho menos de lo que te esperas. Cuando te pasa una desgracia piensas que vas a ser mucho más infeliz de lo que luego eres en realidad y te va a durar esa infelicidad mucho menos tiempo. Vas a volver, normalmente se vuelve seguida a la base de felicidad, ¿no?, que tenemos. Y luego lo más común en la vida diaria son los estresores mixtos, que te producen tanto aspecto positivo como negativo. A ver, para poner un ejemplo, podemos pensar pues en una boda, ¿no? La boda, te casas con la persona que más quieres en el mundo, que estás contentísimo porque vas a pasar tu vida con ella, y es un momento de extrema felicidad. Pero estás todo el día de la boda pendiente de que la tía Maribel no se pelee con el tío Andrés, de que las dos partes de la familia donde están sentados te vienen a protestar, estás muy nervioso, que no llegas a tiempo, que el coche no viene, que el vestido se ha roto. O sea, puede haber efectos negativos muy altos y efectos positivos muy altos al mismo tiempo. El estresor es tal. Puede ser feliz e infeliz al mismo tiempo. Y eso es muy habitual en la vida diaria. Y eso afectará a la felicidad en un grado determinado, pues alto, bajo, depende. Es difícil de predecir cómo puede afectar, ¿no? Pero también va a afectarnos muy poco tiempo. Tal. Normalmente te casas con la persona amada, tu felicidad va a durar 1 o 2 años. Luego va a volver a tu nivel normal. Cosa no quiere decir que tengas que dejar a tu pareja, porque tienes otros beneficios, ¿no? Vas a sentirte bien, vas a tener una persona con la que compartir la vida y tal, pero el pico de felicidad que vives cuando empiezas a vivir con una persona baja, ¿no? Otro ejemplo es, por ejemplo, pasas unas pruebas para conseguir un determinado puesto de trabajo, consigues el puesto de trabajo y luego te entra el miedo, tienes mucha alegría, pero también tienes miedo a enfrentarte a esa nueva etapa que no dominas todavía, ¿no? Eso es lo más habitual. Entonces, la conclusión de esto es que podemos ser felices e infelices al mismo tiempo, ¿no? Esto, ¿cómo podemos aumentar nuestros niveles de felicidad? ¿O cómo podemos paliar? Pues desde el punto de vista tanto de psicología o de la hipnosis o de cualquier cosa, porque hay que recordar que la hipnosis, que antes de usar una terapia con hipnosis o de aplicar a hipnosis como herramienta, hay una pregunta que debemos hacer siempre a la persona que nos la va a aplicar, que es, ¿podrías hacer lo mismo sin hipnosis? Si la persona te dice que sí, que tiene técnicas para aplicar sin necesidad de la hipnosis, entonces te puede aplicar la hipnosis. Si te dice que no, que solo sabe hacer hipnosis, pues sería mala idea, buscas a otra persona mejor, ¿no? Entonces, la hipnosis es un apoyo, puede ser un coadyuvante, puede ser también una técnica para aplicar otras técnicas, para reforzarlas o modificarlas. Y podemos intervenir en el contexto, en las relaciones. Recordamos que la hipnosis puede influir, es una forma de aumentar la sustentabilidad y, con esas aumenta la sustentabilidad y esas sugestiones y otras técnicas que podemos aplicar, lo que podemos hacer es cambiar nuestros comportamientos, nuestros pensamientos, incluso nuestra fisiología, nuestra forma. Podemos influir también en algunos aspectos biológicos, podemos influir en la reacción que tenemos en el cerebro, en nuestras emociones, y podemos usar alguna técnica también para aumentar nuestra eficacia a la hora de hacer cosas, ¿no? Entonces, podemos mejorar nuestras relaciones sociales, pues todo se puede aplicar con la hipnosis, ¿no? En algunos casos será más pertinente aplicarla y en otros casos menos. Eso ya depende de nosotros. Digamos. Empezamos por la salud. Bueno, como en la imagen que mostré antes, donde estaban las tres formas, las tres fuentes de felicidad, que puede que habría más, hay más sustancias, en la base ponía la salud. Ponía la salud, el bienestar. Tener buena salud pues es deseable, pero no siempre es posible.
siempre podemos mejorarlos o paliar. Si tenemos una enfermedad crónica, pues podremos paliarla, podremos curarla, o podremos mejorar nuestros niveles de bienestar en otros aspectos. Y bueno, desde aquí no me voy a detener mucho porque no soy médico y no soy especialista en esto, pero bueno, una buena alimentación, eh, una actividad física, que no tiene que ser por qué ser necesariamente deporte, un sueño de calidad, que eso habla mucho José Elías del sueño de calidad, y gestión del estrés. Respecto a los placeres cotidianos, la felicidad hedónica, pues sí nos merece la pena tomarnos nuestros placeres diarios. Porque esas actividades positivas nos pueden mantener en un nivel de felicidad. Pero decimos que quizás el efecto no es tan grande que lo podemos tener. La verdad que resulta extraño hacer esto sin sonido y sin interacción con vosotros, pero bueno, vamos a ver. Esto lo ampliaré y lo colgaré luego el día 7 de febrero, más amplio, con algún ejercicio práctico, para hacerlo más, porque no nos va a dar tiempo a ver todo. ¿No? Sobre los placeres cotidianos hay una cosa que nos confundimos mucho la gente. Pensamos que por comprar cosas, por tener pequeños placeres, vamos a ser más felices, pero lo que el tipo de eventos que nos hacen felices no son, no es tanto conseguir cosas, porque eso da cierto placer, pero muy pequeño y muy corto, sino vivir experiencias importantes. Vamos a ver, no sé si me estoy explicando. Vamos a ver. Imagina que estás en la página de Amazon, que ahora se ha puesto muy de moda, y ves una pantalla con un montón de artículos para conseguir y tal. Y estamos ya, ya programados para comprar, buscar ese pico de emoción, de comprar, 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 comprar. Vas a la tienda y ves ese vestido bonito, esos zapatos, ves ese coche de tus sueños y piensas que vas a ser feliz cuando lo compres. Y bueno, va a haber un pico de felicidad muy corto. Sin embargo, las experiencias, por ejemplo, un viaje o tomar unas cañas con los amigos o una siesta, un paseo por el monte, que pueden ser placeres caros o baratos, pueden ser de las dos. Depende de tu nivel económico, vas a tener unos placeres u otros, pero son placeres, son experiencias, cosas que vivir, no cosas que poseer, que eso te va, en cuanto lo tienes guardado en el cajón, ya ese pico de felicidad va a desaparecer. Sin embargo, la experiencia es más duradera, queda en la memoria más tiempo y además se puede compartir con los demás. Si tú, por ejemplo, compras un coche de lujo y se lo enseñas a tu vecino, a ti no te va a hacer más feliz, bueno, te va a hacer un poquito más feliz, te va a hacer bastante más gilipollas, y al vecino le va a hacer tener envidia, vas a hacer que sea menos feliz. Sin embargo, si tú te compras el coche de lujo e invitas a tu vecino a dar una vuelta o le dejas conducir, esa experiencia que tú tienes, que la compartes con el vecino, va a producir más felicidad a los dos. Suena muy santurrón, pero es así. Sabor al presente. Bueno, ¿qué ocurre con los placeres? Si el placer es cuando nos falta algo en la vida, a veces tendemos a compensarlo con otros placeres distintos. Y una forma de evitar eso es variar, no enfocarnos en un solo tipo de placer, sino ir variando. Y contra más sencillos sean y menos complicados sean, mejor. Y también restringir esos placeres. Si a mí me gustan los pasteles de chocolate, por ejemplo, o a otro le gusta tomarse una cerveza, eh, no vas a sentirte mejor por tomarte 10 pasteles seguidos, ni por tomarte un pastel todos los días.
es mucho más agradable y vas a disfrutarlo más si esperas una semana. Y pues yo me tomo un pastel cada semana, o cada 15 días, o cada mes. Tu salud ganará y la forma en que lo disfrutas aumentará. Si tienes que buscar, varías otro placer distinto que no tenga nada que ver con eso. Y una cosa curiosa, que es totalmente contraintuitivo, es que disfrutamos más de las cosas cuando las regalamos o cuando se las damos a otro que cuando las recibimos nosotros mismos. Hay algunas experiencias, ya apuntaré eh, las investigaciones sobre ello, ahora no voy a hacerlo, en el que se le da dinero a la gente y le dan se parten dos grupos y se dan dos opciones, o bien gastarte ese dinero o bien regalárselo a otro. Luego se miden los niveles de felicidad y resulta que son más felices y tienen más bienestar las personas que han regalado ese dinero a otro. Y eso ocurre no solamente en países acomodados, sino que ocurre incluso pues, en países del África subsahariana, donde la gente es pobre, han encontrado el mismo efecto que pueden encontrar en Canadá. José, perdona, ¿puedes Sí. acercarte el micrófono y hablar un poquito más alto? Vale. ¿Se ve el micrófono o es el ordenador lo que se oye? Es el ordenador lo que se oye. Vale. Pero lo vais a ver más cabezón, también es cierto. Pierde mucho la cosa, pero bueno, no te preocupes. Bueno. Y una de las cosas más potentes a la hora de cambiar nuestro estado de ánimo a un estado de ánimo más positivo, incluso ante eventos adversos, incluso cuando hay presente sufrimiento, una de las formas de digerir ese sufrimiento, ese dolor más fuertes y de aumentar nuestro bienestar es aplicar la gratitud. Y si os parece bien, podemos hacer un ejercicio de gratitud. Seguramente muchos de vosotros habréis hecho ya alguna vez algún diario de gratitud por la noche, lo habréis puesto. Si os apetece, hacemos ahora un pequeño ejercicio de gratitud. ¿De acuerdo? Entonces, lo que quiero es que el que no quiera tampoco me lo agradecéis y ya está. Coged un papelito y podéis juntar, podéis elegir bien el día de hoy, la semana, vuestra vida, el último año. Elegid un grado temporal, si queráis. Tenéis y apuntáis algo bueno o negativo que te haya pasado. Si sois más valiente, apuntáis algo negativo. Si sois menos valiente, pues algo bueno que os ha pasado. Una persona que te ha ayudado, o si sois más valientes y queréis cambiar el chip, como suele decir popularmente, pues alguien que te haya perjudicado, y un logro o un fracaso personal. En el ámbito temporal que os apetezca. Bueno, imagino que lo tenéis. Y ahora simplemente tomaos un momento en pensar en eso que habéis escrito y en encontrar en qué os ha ayudado. ¿Por qué deberíais dar las gracias sobre esto? Puede ser algo bueno o algo malo. Pero si te paras a pensar, cualquier cosa que hayas elegido, ¿ha tenido algún efecto en tu vida? Puede que efectos negativos y positivos. Pero lo que es seguro es que has aprendido algo con ello. Y es bueno dar las gracias.
Si quieres puedes cerrar los ojos, pensar en ello durante un momento. Algo que puede ayudar mucho, sobre todo cuando son eventos que piensas en un principio que han sido negativos, es pensar la suerte que has tenido de que haya ocurrido así y no haya ocurrido de otra forma. Y cuando has perdido algo, puedes pensar en la suerte que has tenido de haberlo disfrutado en su momento, de haberlo de aquella persona que quizás te perjudicó y sobre todo que te ayudó. Qué gran favor te ha hecho. Y los logros y los fracasos personales, ¿cuánto te han enseñado en la vida? Bueno, ahora seguimos para adelante, para no alargar mucho esto. Luego podemos hablar de esto si queréis. Y si no, repetid quien no lo haya hecho antes, podéis repetir el ejercicio más adelante. Y bueno, ya estamos aquí. Digamos que aquí, este es Gila, este es el monstruo de Gila y este es un monstruo del humor. Del humor no voy a hablar demasiado, porque la verdad me gustaría que engañar a José Elías para que nos hiciera algo sobre humor algún día. Y si no, pues si no le apetece a él, pues lo hago yo. Pero vamos, en principio, eso. Voy a aprovechar para hacerle la pelota y pues, ya os digo. Luego, José Elías, me das una caña y si me he pasado, te la pago yo. Y tal. Bueno, recordemos que el libro de risoterapia de José Elías y el libro de psicología del humor, que también me parece que fue editado por él, ¿no? Y ya hablaremos en otra ocasión sobre el tema del humor, que eso merece una charla aparte. Y bueno, las conexiones sociales, que son importantes y a veces no le damos la importancia que deberían, porque cuando hablamos de estresores mixtos, las personas no pueden estresar, es uno de los mayores estresores que tiene el ser humano, el ser humano un ser tan social. A veces además nos pueden producir sufrimiento, pero sobre todo nos produce satisfacción. Y los humanos nos producen más satisfacción de lo que podríamos esperar. Hay veces que con acciones tan sencillas como conversar con un desconocido, que normalmente no solemos hacer, se ha visto en algunas investigaciones que tiene aumentos importantes de felicidad, algo tan sencillo como hablar en el metro con el que tienes al lado. Puede pensar que estás loco, pero curiosamente los niveles de felicidad de las dos personas se elevan. Y la gente responde mucho mejor de lo que pensamos, ¿no? Por suerte, en el país en el que vivimos somos bastante sociables y en esto los españoles pues vamos bastante bien en el tema. Ahora con el COVID lo tenemos un poco apagado, pero lo que sí podemos hacer es llamar a un amigo o a una persona. Y estaría bien pues elegir alguna de estas tareas o todas, apuntarlas y ponerlas como propósito. Así que si recibís mi llamada en los próximos días, no os extrañéis. Y luego, otra forma más relacionada con el pensamiento, de la forma de interpretar las cosas, es parar la rueda. Normalmente a mí me gusta mucho pensar, yo disfruto pensando, me encanta, pero me gusta pensar en cosas útiles, que llegues, resuelvas un problema, llegas a una conclusión, algo creativo. Pero a veces nos metemos en una rueda de pensar en el pasado, de pensar en lo que podría ser, de pensar cómo lo podríamos haber hecho,
De hecho, hoy mismo me ha pasado cuando he visto el vídeo y digo, hostia, la he cagado porque voy a ver, iba a empezar una, una charla de positividad, justo me veo la opción contraria. Pero bueno, eso, bueno, ahora sí me gustaría recordaros que la mejor forma de ser feliz es no ser positivo, ¿no? No sé si me he explicado. Parar la rueda. Encontré una forma de parar la rueda de Saki muy curiosa. Esto no está testado por la ciencia, que yo sepa, o por lo menos yo no he encontrado nada, es algo bastante reciente. Lo llaman el lenguaje del bien, o el yoga, un tipo de yoga mental, que es un idioma ideado para simplificar el pensamiento, siguiendo las ideas taoístas. La tal Sonja Lang ha hecho un estudio de este idioma, es un idioma artificial, como el esperanto o el interlingua, pero en este caso la idea no es comunicarse, sino es aprender a pensar mejor. Y lo hace, es un idioma que solo tiene 120 palabras y 14 sonidos, 5 vocales que se coinciden con las nuestras, con las del español, o del japonés, o del italiano, y solo 14 sonidos y 120 palabras. Y con esas 120 palabras tienes que pensar en todo, o comunicarte en todo. Entonces, lo que se persigue es llegar a una claridad mental, y a llegar a cierto insight al tener que explicar pensamientos más complejos de una forma más simple. Ahora, un ejemplo que ponen en los hablantes de este idioma, que no hay muchos en el mundo, serán unos 4.000 o 5.000 por ahí, es, por ejemplo, la palabra amigo, dice jampona, significa persona buena. Entonces, si tú quieres explicar que tu amigo es muy mala persona, te ves en un conflicto, porque una jambona, una persona buena, no puede ser una persona mala. Entonces, o tu amigo no es tu amigo, o puedes, ¿qué conclusión puedes llegar? Que yo sepa, no hay ningún estudio todavía sobre el efecto de esto, pero las personas, la sensación subjetiva que tiene la gente que ha puesto en práctica, yo voy a intentarlo, que os animéis, os animo a que lo hagáis también y lo mismo podemos tener alguna conversación. La sensación subjetiva es de que es de claridad mental y de que y de, y que de un aclarar la mente. Aunque es más conocida las técnicas como la meditación, la relajación y la hipnosis y la autohipnosis es mucho más conocida. Porque una forma de parar esa cadena de pensamientos es centrar el pensamiento en uno solo, en concentrar el pensamiento en uno solo, o bien dejar el pensamiento difuso, amplio, y vivir el momento presente, pues algo tan difícil. Pero nuevamente la forma de hacerlo suele ser eh, centrarse en un solo pensamiento. Entonces, si os apetece, como vamos de tiempo, no, vamos a dejarlo para otro momento, para hacer un pequeño vídeo de esto, pero vamos a hacer otro que vamos a hacer otro más adelante para no alargarnos, porque ya veo que lleva mucho. Cuando hablaba sobre los placeres cotidianos, lo comenté antes, pero ahora lo quiero recalcar, que da mucho más felicidad lo que tú aportas a otro que lo que te gastas en ti mismo. La felicidad es algo que se comparte y se alimenta cada vez más a medida que tú la expandes. Sería justo lo contrario de lo que hablábamos al principio, cuando hablaba de Marqués de Sade, que lo leí cuando era un adolescente, los personajes me convenció y me convencí, digo, voy a ser malo. Y yo noté que no que había algo en mí que me impedía mm, cumplir esas ideas tan peculiares de ese señor y esa capacidad de incapacidad para ser malo es una cosa muy simple. Las personas tenemos también la capacidad de empatizar con los demás, no todas, posiblemente el Marqués de Sade no pudiera, o sí, no se sabe tampoco,
pero es algo que nos alimenta. Es una de las formas en que nuestra especie ha sobrevivido, gracias a la empatía y gracias al altruismo. Por lo tanto, es muy lógico y muy normal que ser generoso con los demás y dar algo a los demás nos haga más felices. Bastante más felices que guardárnoslo para nosotros. Aunque también sintamos el impulso contrario, que tampoco es malo. Simplemente hay que tener claro que nos hará más felices ser generosos. Bueno, ¿y los logros personales? Vale, los logros personales nos van a dar un placer muy pequeño, pero si somos capaces de mantener en nuestra vida la sensación de conseguir esos logros a nivel diario o de corto plazo y también a largo plazo, la sensación de que estamos consiguiendo o que estamos en el buen camino, nuestros niveles de felicidad se van a mantener altos, a pesar de los problemas y de los obstáculos que nos vayamos a encontrar. Pero hay un problema. Este libro, el problema es que no lo he encontrado en español. No, creo que hay en italiano y en francés me parece que también, pero en español no lo he visto. Es bueno, y en alemán, claro. Pues es una psicóloga alemana que lleva como 20 años replanteándose el tema del pensamiento positivo y de la visualización positiva, de imagínate las fantasías que tenemos sobre que vamos a conseguir las cosas. Cuando intentamos fantasear, como ocurre en el libro del secreto, que no haya leído el secreto, fantasear sobre lo que queremos conseguir, lo que ocurre es justo lo contrario. Nos quita energía, nos relajamos al imaginarlo y dejamos de hacer las cosas. No hacemos lo que realmente deberíamos hacer para conseguirlo. Un ejemplo de lo que estoy diciendo. Imaginaos por un momento que hay dos amigos. Uno se llama Pablito y otro Pedrito. Bueno, si no os gustan los nombres, pues podemos poner Pablito y Santiaguito. Pero vamos a ver. Tres amigos mejor, tres amigos. Andrés, Baltasar y Carlos, por ejemplo, ¿no? Tenemos tres amigos y a los tres les gusta cocinar, son vecinos, y a los tres les gusta cocinar, les gusta mucho el pescado, se comen una pariscada, han hecho pescado y el pescado tiran a la basura y claro, piensan, bueno, es que tengo los restos del pescado en la basura, cuando salga a trabajar o cuando salga de casa voy a coger la basura y la voy a tirar al contenedor, ¿vale? Y tenemos esos tres amigos, con el mismo caso. Uno de ellos no hace nada especial y dice, bueno, ya tiraré la basura cuando me acuerde y cuando salga de casa. Otro dice, bueno, como yo creo mucho en la mente positiva, en el secreto y en imaginarme las cosas, voy a imaginarme que tiro la bolsa de basura en el contenedor y que me desecho de ello. Es algo que va a ocurrir en el futuro. Yo en el futuro voy a tirar la basura. Y el tercer amigo, Carlitos, hace algo distinto. Se imagina también, usa un ejercicio de visualización, pero un poquito distinto. Se imagina que cuando agarra el pomo de la puerta para salir a la calle, lleva una bolsa de basura en la mano. ¿Se acuerda? Al tocar el pomo de la puerta, se acuerda de la basura, coge la basura y entonces sale de casa con la basura. ¿Cuál de los tres es más probable que tire la basura? Bueno, como tenéis los micrófonos apagados, no me podéis contestar. La verdad es que me gustaría más la interacción, pero os daré la respuesta. El que menos probablemente tire la basura es el que ha pensado en que estaba tirando la basura en el contenedor. ¿Por qué? Porque su mente se ha relajado. Su cerebro ha creído que esa acción ya estaba hecha. Eso le relaja y pierde motivación. No sé si me estoy explicando. Eso yo lo estoy contando, pero podéis creer porque ya estaba al lado de la vida. Y en el caso de la persona que no lo ha hecho especial, pues bueno, pues va a ser un nivel intermedio. Puede que se acuerde, puede que no. Sin embargo, la persona que se ha imaginado que cuando toca el pomo de la puerta se acuerda de la basura, la coge y la tira, esa
probablemente en un alto grado va a hacerlo. ¿Por qué? Porque ha asociado una imagen con una acción, un evento determinado que va a ocurrir. Cuando vas a salir de casa siempre tienes que agarrar el pomo de la puerta, y cuando agarras el pomo de la puerta, inmediatamente, automáticamente, sin necesidad de hacer ningún esfuerzo voluntario, le va a venir la imagen de la bolsa de basura. Con lo que lo va a hacer. Esto es un sistema, bueno, eso se llama incitadores a la acción en la psicología. En hipnosis sería traducción, sería una inducción poshipnótica. En el PNL sería un anclaje. Pero bueno, la inducción poshipnótica podría ser más elaborada, pero simplemente, sin necesidad de la hipnosis, simplemente con asociar un evento que necesariamente va a ocurrir con una acción que queramos hacer, se va a poner en marcha. Sin embargo, si nos dedicamos a fantasear en que algo va a ocurrir, sin especificar cómo, lo que va a ocurrir es que no lo vamos a hacer. Vamos a perder motivación. Y ese es el problema que tiene muchas veces la gente del positivismo y el tema del secreto y de la visualización como tal. Y no sé si usa visualización, pero es más adecuada para averiguar cuáles son tus deseos reales, más que para imaginarte que lo has conseguido, aunque pueda ser el resultado. Entonces vamos a hacer, si queréis, si no se me ha escapado a nadie, ¿estáis ahí? Ahora sí vamos a hacer un ejercicio para terminar, ¿no? Es en el libro que mencionaba antes, que es el método WOP. Se puede aplicar sin necesidad de hipnosis. De hecho no es un método de hipnosis, pero podemos aplicarlo con la hipnosis si queremos. Y bueno, ¿queréis que haga el ejercicio o pasamos ya al final? Venga, ya que estás, hazlo, venga, ya que estás, hazlo. Venga. Vale, hacemos eso. Bueno, pues simplemente, pues si queréis cerrar los ojos y pensad en un objetivo, una tarea, algo que queréis conseguir en vuestra vida, para hoy, para dentro de un mes, para dentro de una semana, para más a largo plazo, lo que queráis. Lo podéis apuntar también. Y pensáis en ello. Os dedicáis unos momentos para pensar en ello. ¿Qué es lo que más deseáis en ese plazo de tiempo? Si lo tenéis, podéis pensar en el resultado que queréis conseguir. O podéis imaginar que lo habéis conseguido, cómo os sentís, qué es lo que ocurre, qué es lo que ha pasado. Esto es lo que dará cierta motivación, cierto deseo sobre el resultado, cómo es. Esto sería mejor hacerlo con más tiempo, pero lo haremos así, lo podéis repetir luego vosotros en este caso. Y ahora la parte más importante. ¿Cuál es el obstáculo? ¿Cuál es sobre todo vuestro obstáculo interior o exterior? ¿Qué tenéis para conseguir ese resultado? ¿Qué os lo está impidiendo? Y ahora, prestadle más atención sobre todo a ese obstáculo. Pensad en él, en todos los detalles de ese obstáculo que os impide llegar hasta lo que estéis deseando. Bueno, imagino que lo tenéis. Y ahora tenéis que pensar en una acción para superar ese obstáculo. ¿Qué haréis para superar ese obstáculo? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué vais a hacer para superar ese obstáculo? Muy bien, cuando lo tengáis, os podéis escribir. Cuando me encuentre ese obstáculo, o si me encuentro ese obstáculo, o si me pasa esto, haré la solución que habéis encontrado.
Parece simple y es muy simple. Tan simple que parece tonto, pero las investigaciones que se han llevado durante años la psicóloga esta Gabriel Oettingen, pues ha visto que esto funciona y funciona bastante bien. Claro, lo importante de esto es pensar en el obstáculo, no pensar en el resultado. El resultado sí, es lo que te da el deseo de conseguirlo, de disfrutarlo. Pero si te quedas solamente en imaginar que lo has conseguido, es más improbable que te muevas, como en el ejemplo que puse de la bolsa de basura. Sin embargo, si piensas en el obstáculo y piensas en qué vas a hacer cuando te encuentres con ese obstáculo, es probable que cuando te encuentres con ese obstáculo hagas la acción, consigas mantener esa acción y que eso te dé más motivación para ponerte en marcha. No sé si me he explicado lo suficiente, pero si no lo consigo explicar, creedme y probadlo, simplemente. Y os recuerdo que la felicidad es algo de lo que disfrutamos. La base la tenemos, no todo va a ser fácil en la vida. De hecho, para ser feliz, lo primero que tenemos que hacer es darnos permiso para no ser felices y a partir de ahí disfrutar de lo que tenemos. Y bueno, pues la conclusión es que se es más feliz siendo bueno. Y muchas gracias. Muy bien. Pues Muchas enhorabuena. gracias, muchas Si me gracias. oyes, Yo tengo mucho que decir ahí, ¿eh?